Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio de Empowered. El día de hoy me encuentro con Pablo de Pozuelo. Bienvenido, Pablo, ¿cómo está? Hola Luis, qué gusto saludarte. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Pablo, ¿su apellido es Vanegas o Venegas? Siempre me confundo. Vanega, sí, normalmente me pasa esta confusión. Normalmente en este lado de Centroamérica, México, incluso Estados Unidos, latinos, es más Venegas que Vanegas, pero no, es Vanegas. Así Ah, es. ok, entonces sí lo tenía apuntado bien. Bueno, para aquel que nos está escuchando, Pablo y yo nos conocimos hace más o menos 3 meses en un viaje que yo hice a Costa Rica. Ahí estuve en la planta de Pozuelo. Pues ahí Pablo nos dio una plática en inglés, ahí estuvimos platicando, rebotando ideas y pues hacía 3 meses estábamos planeando este episodio, ¿no, Pablo? Así es, así es. Y un gusto estar aquí con vos, Luis. Bueno, pues primero que nada, pues muchas gracias por estar aquí, Pablo, y me gustaría que si me podría platicar un poquito para ir empezando e ir sentando las bases, y me podría platicar un poco sobre cuál es su rol en Pozuelo, un poquito más sobre su background, lo que ha hecho anteriormente, Vale, muy bien. y pues sí, y antes de hacer las preguntas me gustaría comenzar con eso. No, buenísimo, Luis. Mira, no, mi historia, incluso voy a comenzar un poco como por la segunda pregunta, es un poco mi historia. Como ya se habrán dado cuenta, pues mi acento no es, aunque vivo en Costa Rica, no es costarricense, es colombiano. Nací en Colombia, en Medellín, tengo 40 años. em, y mi historia, y quiero conectarla de ahí, Luis, muy rápidamente, porque pues nazco en una ciudad, en el peor momento el de los temas de violencia de una ciudad que hoy la conocemos a nivel mundial, pues por todas las series ya reconocidas en Netflix y en otras plataformas, pero que definitivamente en la época de los 90 y 2000, donde fue mi niñez y mi juventud, pues fue una de las ciudades con mayor complejidad y obviamente los que lo vivimos, eh, de alguna forma u otra lo sufrimos. Sí. Pero ¿por qué quiero contar como esa parte de esa historia de dónde vengo y cómo lo conecto con los temas de innovación? Porque Ujú. al mismo tiempo soy de los que considera que esta situación que sucedió en Colombia y particularmente en Medellín generó o dio pie a que una generación, que es la mía, y quizá gente un poquitico más mayor y gente más joven, pudiera pensar un poco diferente, pudiera crear cosas y fomentar nuevas ideas. Entonces te vas a encontrar que Medellín, de alguna forma u otra, ha sido parte de esa historia, o más bien esa historia negativa que todos conocemos alrededor de Medellín, propuso que muchas de esta generación nos encontráramos con los temas alrededor de la innovación. Entonces, desde ahí comienzo. Básicamente mis estudios son alrededor de negocios. Viví parte de mi vida en España, donde cursé la maestría en negocios, en el MBA en una escuela de negocios en Barcelona, que también es una ciudad que también ha tenido obviamente su camino para desarrollar los temas turísticos, su camino industrial. Y llego a Grupo Nutresa, que es el holding de alimentos y bebidas del cual es dueño, que hace parte Pozuelo. Llego a Grupo Nutresa hace más o menos 8 años O sea en que un rol. Pozuelo es el dueño del Grupo Nutresa. No, al revés, al revés. Ah, al Quizá, revés, ok, ok. y quizá fui impreciso y ahorita les cuento un poquitico alrededor de Grupo Nutresa. Entonces, llego a Grupo Nutresa hace más o menos 8 o 9 años, para un rol de una dirección general de una compañía de empaques. Estaban buscando una persona que fuera totalmente diferente a lo que venía haciendo la administración de la compañía y era, eh, y me dijeron, no, dale vos y Ujú. venía a ser parte de esta compañía, una compañía mediana y quizá vamos a parquear un momentico ahí, Luis, para contar la historia, una compañía mediana, se llama Lito Empaques, hoy no existe, pero no existe porque logramos darle un valor diferente. Entonces llegué allá a esa compañía con el reto de buscarle la vuelta a una compañía que era fabricante de empaques, pero que hacía parte de un holding de alimentos. Ok. Eso como que no hacía mucho match. Y lo que encontrábamos al final de muchísimas conversaciones es que definitivamente esta compañía hacía mucho más sentido dividirla, hacer un split en dos diferentes unidades de negocio. Y lo que hicimos fue una desinversión. Entraron nuevos accionistas y ahí pasé a mi segundo rol en Grupo Nutresa como director de competitividad de una compañía que se llama Compañía de Galletas Noel. Ajá. Ese rol de director de competitividad quizá no le hace eco realmente a las responsabilidades que tuve en su momento
y básicamente era un rol de desarrollo de negocios. Grupo Nutresa es un holding de alimentos, y ahí hago un paréntesis rápido. Grupo Nutresa es un holding de alimentos que tiene 8 unidades de negocio, de alimentos cárnicos, de chocolates, de café, de galletas, de helados, de pasta y un par más. Yo estoy en la unidad de negocio de galletas. Entonces, cuando me fui para Compañía de Galletas Nobel, que hace parte de esa unidad de negocio, con este rol de desarrollo de negocios, ahí tenía como tres grandes responsabilidades. Una, todo el acompañar a un comité, al C-level de la unidad de negocio en los temas de desarrollo estratégico, es decir, hacia Ujú. dónde nos queremos dirigir. Dos, apoyaba a varios líderes de esta unidad de negocio, particularmente pues a los de primer nivel en temas de hacer un scouting, de revisión de diferentes compañías en donde podríamos invertir o eventualmente cooperar con ellos. Y tres, esto es un grupo que tiene alrededor de 50 plantas manufactureras. O sea, este grupo industrial tiene una vocación, y valga la redundancia, muy industrial, muy manufacturera. ¿Y todo lo tienen Entonces, en Costa Rica o dónde? no, tenemos plantas en México, en Guatemala tenemos una, en Costa Rica tenemos alrededor de cuatro, en Panamá, en Colombia hay variedad de plantas en diferentes lugares, en Estados Unidos hay plantas, Perú, Chile, o sea, estamos muy diversificados Ok. a nivel geográfico. En Malasia tenemos una operación de café. Entonces, volviendo al caso, es muy interesante porque cuando nosotros tenemos unas plantas manufactureras, o más bien la innovación, y para darle un poco pie a las preguntas y a las conversaciones que vamos a tener, la innovación de este grupo ha sido normalmente es nuestra capacidad productiva, desde nuestras capacidades, ¿qué podemos hacer? Ujú. Y tuvimos un cambio en ese mindset, y obviamente no fue concebido desde acá, sino que yo tomé ese lineamiento y partamos al revés. Y es, Sí. ¿qué necesita el mercado? Y vamos a buscar esos productos en otras compañías. Entonces empezamos a decir que unas compañías que hagan private label en Estados Unidos, en Europa, en Asia, que snacks, que bebidas, que otras galletas que quizá nosotros no podamos producir en nuestras capacidades productivas, nos pueden ofrecer ellos. Entonces, ese también fue como parte de la responsabilidad que tuve en ese Ok. rol en su momento. Y hoy estoy aquí en Pozuelo, en Costa Rica, como director de innovación y sostenibilidad. Sí, la vez que estuvimos ahí en Pozuelo, mis compañeros y yo de la maestría, recuerdo que una de las personas que nos dio ahí pláticas breves, estábamos hablando sobre el tema de innovación, emprendimiento, el tiempo que se tarda de sacar un nuevo producto al mercado. Yo sé que está encargado en gran parte de eso, me gustaría que me platicara cómo es ese proceso. Es decir, digamos que algún empleado de Pozuelo dice, bueno, o sea, ¿qué te parece si hacemos este tipo de galleta? ¿Qué te parece si lo comercializamos de esta forma? ¿Cuál es el proceso para que una idea se vuelva realidad y que no se quede como una idea? ¿Cuáles son los filtros? Vale, vale, Luis. Muy buena pregunta. Y quiero comenzar con algo, y es que definitivamente la innovación para nosotros no hace parte de un área, no hace parte, la innovación es una capacidad que nosotros desarrollamos en todos los procesos de la compañía. Entonces, para poderte responder esa pregunta, debo contextualizarte, y es que la innovación puede emerger de diferentes lados. Obviamente hay procesos que nos encargamos de desarrollar un producto o desarrollar un concepto, pero esto puede emerger de las filas o de los procesos comerciales, o puede emerger incluso hasta de un proveedor, o puede emerger desde el equipo de marketing o del equipo de R&D. Entonces, desde esos diferentes orígenes salen esas ideas, esos conceptos, incluso muchas veces pueden ser MVPs que nosotros ya tomamos y lo convertimos en un producto. Ya eso, como para contarte cómo es ese tránsito, esa idea, pues Ujú. si hay un proceso encargado de la innovación. Tenemos expertos en temas de desarrollo de galletas, no únicamente en Costa Rica, sino también en Estados Unidos, en Abilene, Texas. Tenemos equipo en Guatemala, un par de personas. Muchas también de las personas están en Medellín, Colombia, que es nuestro hub principal, y obviamente aquí en San José, en Costa Rica. Y lo que esos expertos galleteros, que muchos tienen un background de ingeniero de alimentos,
pues empiezan a conectar esas capacidades internas con ese concepto que emergió naturalmente del proceso o de las conversaciones para poder volver eso un prototipo Sí, que cumpla como varios hitos. Uno, que sea factible de producir definitivamente. Dos, que sea competitivo, porque nosotros somos obviamente una compañía de consumo masivo. Y tres, que le aporte una capa de valor a la compañía. Entonces, este es un poco como el proceso y la dinámica que nosotros utilizamos, Luis. ok. También platicábamos, recuerdo, sobre el tema de la competencia, porque usted creo que fue quien estaba platicando sobre el tema de la expansión, el tema de la exportación y todo eso, pues en los diferentes países donde tienen presencia ustedes, uno de ellos siendo México. Yo me acuerdo que le hice la pregunta, no sé si se acuerda, que le dije, ¿cómo compiten contra un monstruo como Bimbo, no? Vale, Entonces, me gustaría que me platicara qué estrategias toman ustedes para tratar de penetrar más el mercado mexicano. vale, muy bien. Bueno, aquí tengo que contestarte esa pregunta como desde varias puntas. La primera es que nosotros tenemos una operación o un par de operaciones en México. México nos parece un país supremamente interesante. Y lo hablo quizá desde Grupo Nutresa y probablemente no tengo como el nivel de detalle como para llegar específicamente a decirte cuál es la estrategia que nosotros tenemos en México para desarrollarlo, pero para nadie es un secreto pues que México es un país en donde cualquier iniciativa que aterrice ahí pues va a tener una potencia diferente al resto Eh, de ciertos países de Latinoamérica. Diría que Quizás es más por la cantidad de por la población que cantidad, hay. ¿Es por claro, eso? por Ok. la cantidad, aunque yo retaría incluso un poquitico más, Luis, y creo que lo hablamos en nuestra charla anterior. A mí personalmente me ha parecido supremamente atractivo lo que está pasando con el tema de nearshoring y de cómo México están aterrizando un montón de capitales de diferentes lugares Sí. del mundo para poder abastecer Estados Unidos. Y eso va Ujú, a traer, eso va a seguir trayendo desarrollo a México desde diferentes capacidades, en donde ese desarrollo se va a trasladar en capacidad de poder adquisitivo y esa capacidad de poder adquisitivo se va a trasladar en yo poder tener como consumidor mexicano la capacidad de elegir. Entonces, ujú, dentro de esa capacidad de elegir es donde yo creo que Grupo Nutresa puede entrar y definitivamente pues Bimbo es el amo y señor en México de diferentes productos y diferentes segmentos de la economía, pero ¿por qué nosotros no ofrecer ujú, algo diferenciado? Y desde el tema de Pozuelo, pues Pozuelo quizá no es una marca, eh, y todas las marcas de Pozuelo pues no son muy reconocidas en México, definitivamente, pero sí para el mercado centroamericano que ha tenido una emigración muy relevante hacia Estados Unidos, ¿cierto? ujú, Entonces nosotros, además de atender el mercado centroamericano que está aquí en esta región, pues también atendemos ese mercado étnico y nostálgico que va a Estados Unidos y esos productos nuestros los ponemos en el mercado, que obviamente ahí también vamos a conectar con mercados también o personas que son de origen mexicano, de origen, ¿por ujú. qué no colombiano, argentino, venezolano? Entonces ya Pozuelo empieza a hablar desde lo nostálgico de una manera diferente en el mercado americano. Es un poco lo que Sí, a nosotros mí me hemos... tocó, sí, a mí me tocó, le digo, probar creo que tres productos de Pozuelo, que eran las galletas, las de vainilla, que las dos capas son de color como cremita, y luego las otras que eran de chocolate, que eran como cobertura de chocolate más bien. Y el otro Sí, producto no recuerdo cuál era la verdad. ¿Cuál es el producto estrella que tienen ustedes? sí, El que más vende. sí, a ver, es difícil, el que más vende, pues ahí hay uno, pero definitivamente cuando hablamos de producto estrella, yo tengo una fascinación por uno en particular, que es la marca Chiqui. Y para los que nos están viendo, les sugiero que nos busquen, y si nos están viendo en Estados Unidos, aquí también a aprovechar la cuña, y es que pueden encontrar en Amazon, pueden encontrar este producto, y es un producto que viene teniendo un crecimiento, pues es una marca muy bonita, muy apetecida, muy querida por el mercado, no únicamente costarricense, sino por el mercado centroamericano, porque ha acompañado a diferentes generaciones. Ujú, Y en Estados Unidos lo que nos hemos dado cuenta es que Chiqui obviamente se conecta con la nostalgia, se conecta con ese mercado étnico,
pero ha venido también hablándole a otros, a otras comunidades y me ha impactado como comunidades que obviamente no son las que más compran, pero Ujú, cómo la comunidad haitiana o cómo la comunidad jamaiquina se ha venido acercando a ese producto, a ese concepto. Entonces, ujú. me quedo Luis, para darte la respuesta y es el concepto de una marca que va más allá de un producto como Chiqui y de cómo esta marca se Sí. empieza a conectar con diferentes comunidades y empieza a conversar de manera diferente. Ok, Pablo, usted también me platicaba que estuvo en España, obviamente pues sus orígenes son de Colombia, ahorita está en Costa Rica. Me gustaría, y creo que es una pregunta que le he hecho en otros episodios con otros invitados, pero me gustaría entender más o menos la cultura de Pozuelo. Me tocó vivir un poquito de eso, obviamente no tengo nada de conocimiento porque estuve, no sé, 3 horas si acaso ahí, pero me gustó el ambiente y me gustaría que me platicara cómo es el trabajo en equipo de Pozuelo, cómo es la cultura y cómo es el tema de colaboración dentro de la empresa. Por supuesto, Luis. No, y me tocas un tema que a mí me apasiona y a mis colegas nos apasiona. Pozuelo tiene una magia. Esto es un país para los que quizás nos están viendo de otros países y conocen Costa Rica por diferentes historias, pero quizás no conocen el detalle. Pues Ujú, decirles que Costa Rica es un país de un poco más de 5 millones de habitantes. Es un país que comparado con los países que hemos venido hablando, Estados Unidos, México, pues obviamente es un país pequeño en términos de población. Entonces, la representatividad que pueden tener las compañías que estamos acá establecidas por muchas décadas es muy relevante. Pozuelo tiene más de 100 años, Luis. Tiene más de 100 años y ha pasado por diferentes generaciones, por diferentes manos, pero ha conservado algo y es la esencia de conectarse con las personas y con las comunidades. Entonces, comienzo desde allí y es que no únicamente Pozuelo hace sentir bien y lo que vos sentiste cuando entraste a Pozuelo no es únicamente estando dentro de Pozuelo, sino que Pozuelo tiene una magia y es que habla con diferentes comunidades, hace parte del desarrollo de país, hace parte de las conversaciones de construcción de futuro de la comunidad. ujú, Y eso lo vivimos nosotros aquí, los colaboradores de Pozuelo, los empleados de Pozuelo. Entonces, para responderte específicamente, es un ambiente súper cercano, es un ambiente de multicultural. Aquí tenemos personas colombianas como yo, nicaragüenses, eh, argentinos, de diferentes partes del mundo que vienen a aportar también a la diversidad. Eh, Aceptan muchísimo la diferencia. ujú, Es difícil encontrar jerarquía en esta ujú, compañía. Y eso también un poco alrededor de la conversación de innovación se vuelve una ventaja comparativa, ¿cierto? Cuando ujú, no tenés que pasar por muchos filtros. Entonces, esa es un poco como la forma en cómo yo puedo describir la ujú. esencia Pozuelo, que no únicamente se queda adentro, sino que también se conecta con lo que hay afuera. Ok, y en el tema de colaboración, para seguir escarbando un poquito ese tema, ¿cuáles diría usted que han sido algunas de las alianzas estratégicas más importantes para Pozuelo, o sea, en los últimos, no sé, meses o en el último año? Hay algo, Luis, que a nosotros desde Grupo Nutresa, y también le pido a las personas que nos están viendo que vayan y den una revisada qué es Grupo Nutresa, porque quizá no somos tan reconocidos en temas como un Bimbo, ¿cierto? Como las marcas representativas de un Bimbo, pero decirles que desde aquí hay un concepto muy relevante y es que nosotros vivimos y todos los días nos levantamos a perseguir un propósito superior y ese propósito superior es que creemos y desarrollamos un mundo mejor, ¿cierto? Ujú, Y desde ahí empezamos a conectar un montón de cosas. Entonces, para responderte el tema de las alianzas, debo decirte que hay una particularmente que a mí me hace mucha ilusión y es que nosotros tenemos una marca que se llama Kibo. Kibo está tanto en Estados Unidos, en Norteamérica, como en Centroamérica, como en Sudamérica. Es una marca que nació con un propósito de nutrir, un propósito de alimentar bien a las personas, un propósito de cuidar la diversidad,
un propósito de ser clean label, de que las personas puedan entender lo que hay detrás. Y en este momento en Costa Rica tenemos una alianza con el Parque La Libertad, que el Parque La Libertad es un parque enorme en una zona con muchos retos a nivel social y a nivel económico que se llama Desamparados, en donde venimos trabajando con diferentes familias en crear unas huertas en sus casas para que ellos puedan desde allí tener sus vegetales, sus Ujú. hortalizas, y también nosotros les damos alrededor de esas huertas, les damos formación de nutrición y de cómo pueden tener una comida balanceada. Ya hemos tenido dos versiones de este programa. Hemos impactado más de 100 familias en esta zona de desamparados y, y me siento muy orgulloso de eso. Aquí te puedo hablar de muchas alianzas Wow, ajá. con grandes nombres fancy de tecnología de Estados Unidos, de Europa, pero me quedo con esa alianza Ujú. se nos conecta más con el corazón y es cómo impactamos una comunidad por medio Sí. de una marca que tiene un propósito, que es nutrir mejor, y de cómo le damos un sentido a esa cooperación. Sí, o sea, sin duda eso también es otra forma de, pues, medir el éxito de Pozuelo, Bueno, ¿no? ¿Y de qué otra manera miden el éxito en lo que se refiere a temas cualitativos y no tanto cuantitativos? cualitativos, mira, nosotros tenemos una estrategia que yo vivo enamorado de ella y se para un poco como en esas tres P de las dimensiones de la sostenibilidad, pues people, planet and profit. Eh, y me salgo un poco del profit como para precisamente Sí. al tema cualitativo y hablamos un poco de people desde toda la parte de comunidad y planet desde toda la dimensión de medio ambiente. Entonces, ¿cómo medimos nosotros nuestro éxito? ¿Cómo medimos nosotros nuestro progreso? Y es que toda la generación de valor que nosotros estamos dando debe ser no únicamente para los accionistas y no únicamente para los estados de resultados de la compañía, sino que estos deben estar acompañados para una generación de valor hacia el medio ambiente, hacia las comunidades. Y hace parte de nuestra declaración a final de año hacia los públicos de interés y es cómo fue ese balance en términos ambientales y en términos sociales. Entonces, Ajá. hace parte de la esencia de Pozuelo y de Grupo Nutresa de todas las compañías que hacen parte de este gran grupo, precisamente entregar ese balance al final del año de qué hicimos bien, de qué pudimos haber hecho mejor. Ok. Y ahora sí, en temas más de números, que ese tema me encanta, la verdad. ¿Cuáles diría usted que son los números más importantes que una persona debe de saber en temas, digamos, corporativos primero y luego en finanzas personales? Porque a mí me apasiona mucho el tema de finanzas personales. Pero vamos primero con la de temas Vale, corporativos. Si tendrías buenísimo. que saber tres números, ¿cuáles serían? Pero de Grupo Nutresa o en términos generales, preguntabas. En términos generales de una corporación, por ejemplo, ya sea Grupo Nutresa, ya sea Pozuelo, ya sea X compañía, ¿qué Vale. números debes de saber tú como siendo una de las personas del senior management de la empresa? Sí, hay algo que creo que se expresa muy bien. Me voy a quedar nada más con uno. Ok. Parece bien. Algo que me encanta, una frase en inglés y es cash is king. Pues porque en últimas, la generación de valor y la generación de caja que pueda generar una compañía es precisamente el motor de crecimiento. Entonces, Ujú, muchas veces podemos, no venga, vamos a crecer en ventas o vamos o vamos a hacer estas inversiones, pero hay que ser súper conscientes que al final esto nos tiene que generar una caja, un cash. ujú, Y este cash es el que nos va a permitir crear nuevas operaciones, nos va a permitir crear nuevos modelos de negocio. Entonces, me quedo nada más con uno, ujú. Luis, la importancia de la generación de la caja. Al final del renglón de de ese Excel, caja. Ok. Sería como el flujo de efectivo entonces. Flujo efectivo, así es, el flujo Ok. efectivo. Sabiendo, y quiero ponerle ahí un asterisco, una nota al pie, y es que definitivamente
habrán modelos de negocios que van a pasar por un valle de la muerte. O sea, todos sabemos que Ujú, si queremos apostarle a algo a mediano o largo aliento, muy probablemente eso no nos va a generar flujo efectivo de manera inmediata. ujú. Entonces, también tener la tranquilidad, la sabiduría, la paciencia para saber que ese business plan al cual yo le estoy apuntando posiblemente a hoy no me va a generar flujo efectivo, pero sí me lo va a generar en 5 años. Y ese es un tema como de time management que tengo que tener en el mindset para poder yo administrar esas apuestas que yo tengo de corto plazo, de core, que me genera flujo efectivo, pero también esas apuestas de mediano largo aliento, que a hoy no me están generando flujo efectivo, me están destruyendo valor, pero que a futuro me van a dar esa capacidad de seguirme conectando con las necesidades de consumidor y de cliente a futuro. Y que es algo, por ejemplo, entonces que ustedes tienen que hacer para lograr eso, porque si bien dice, ok, a lo mejor crecimos en ventas, no sé, 10 millones de dólares, por decirlo así, ¿no? Ujú. Pero, pues, ¿qué tal si los gastos son de 9 millones? Pues tenemos un margen nomás del 10%, ¿verdad? Entonces no es como que nos queda mucho para, pues, para reinvertir o no nos queda mucho para seguir innovando. ¿Cómo le hacen ustedes para que el flujo de efectivo se dé de la forma que ustedes quieren? Sí, esa es una muy buena pregunta, Luis, y creo que esa es una de las habilidades que las compañías exitosas han desarrollado o vienen desarrollando y es algo muy natural, y es tener la capacidad de gestionar el hoy pensando en el mañana. Eh, Ujú, y hay una definición que a mí me encanta y es ser una compañía ambidiestra. ujú, Y el ambidiestrismo nos permite, hey, ¿cómo gestiono mi negocio core, que es el que me genera ese flujo efectivo? Pero cómo también tengo el olfato para poder virar qué va a pasar en 3, 4, 5 años, incluso ya el futuro lo vemos a 2 años con estas dinámicas nuevas que vemos alrededor de tecnología y tener la sabiduría y también la valentía y el coraje para apostar por cosas que ujú. quizá van a ser más exploratorias, pero sabiendo que mi portafolio de juego de ambas iniciativas debe estar supremamente balanceado. El core Ok. debe ser ese 80 que es el que me genera el flujo de caja, el flujo efectivo, y un 20%, un 25, un 30% de iniciativas que obviamente van a tener un índice de mortalidad, no todas van a ser exitosas, Ujú. pero que les estoy apostando al futuro. Entonces, como para Ok. concluirte y para darte respuesta, ser una compañía ambidiestra. Ok, diría que operar, o sea, siguiendo ese tema, como le digo, me encanta ese tema. Diría que operar sobre deuda es más inteligente entonces, porque operando sobre deuda no pagas impuestos sobre ese dinero. O sea, pagas nomás el interés que generalmente en una compañía de ese tamaño, pues debe ser mucho menor que lo que les toca pagar de impuestos, ¿no? No sé cómo es el tema en Costa Rica, pero en Estados Unidos, por ejemplo, sé que muchas son, creo que es alrededor del 21% cuando es fijo no recuerdo cómo se llama ese tipo de tax rate, pero creo que está en 21% y a lo mejor el interés sobre la deuda nada más es del 3% o del 7%, o sea, 10% lo dudo mucho, pero sigue siendo muchísimo menos que pagar ese impuesto, ¿no? Sí, sí, Luis, mira, y quizá me voy a salir un poco como de la estructura financiera de Grupo Nutresa y de Pozuelo, eso lo podemos dejar como para los expertos, pero te voy a hablar un poco alrededor de lo que estás mencionando y es que definitivamente pues las tasas de interés van relacionadas con el riesgo. Entonces, si vamos a ver Ujú, como el fondeo de capital de una compañía o una iniciativa, pues en principio uno podría decir, me puedo ir por deuda, llámese deuda por bancos o financiación con terceros, que también aquí pueden entrar incluso los mismos proveedores, o financiación vía capital de los dueños. Normalmente, eso es un juego supremamente interesante porque el fondeo de unos accionistas o unos inversionistas también va alrededor, la tasa de retorno va alrededor del riesgo de esa iniciativa. ujú. Entonces también habrá que entender y es la, el ADN, el DNA de esa iniciativa, ¿es de alto riesgo o es de bajo riesgo? Porque posiblemente ahí me podría direccionar hacia dónde yo obtengo ese capital, si lo obtengo vía financiación de banca o vía financiación de inversionistas. Y el retorno va a ser diferente, ¿no? Ok. Y está muy interesante eso, o sea, porque es uno de los conceptos que recientemente he aprendido, pues, ¿no? O sea, tanto en el MBA como pues
en lo que trato de investigar por mi cuenta. Entonces digo, bueno, o sea, obviamente, si yo le quiero pedir al banco prestado, no sé, $10,000, pues la tasa de interés a lo mejor va a ser bastante alta para mí, tomando en cuenta que soy estudiante, que mi trabajo es de medio tiempo, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor una compañía como Nike, Under Armour, pues obviamente pues es mucho más bajo porque el riesgo es muchísimo menos, pues porque el banco sabe, o sea, estos güeyes sí tienen para pagarme, ¿no? Entonces, pues ahí cambia demasiado el tema. Y, y además que el banco va a decir esto, de que definitivamente ellos van a tener la capacidad de pago, la diversificación del portafolio que puede tener una compañía como Nike de diferentes apuestas, volviendo a lo que te decía del ambidiestrismo y de tener iniciativas en diferentes momentos de tiempo, las de corto plazo que te generan un valor fijo o un retorno fijo, y las de largo plazo que quizás tienen un nivel más de incertidumbre. Esa diversificación del riesgo, pues en últimas, volviendo al tema de las tasas de interés, pues va obviamente a generarte menos riesgo y por ende la captación o más bien la colocación de ese dinero por parte del banco va a ser, no va a tener tanto riesgo, ¿cierto? Por el Ok. contrario, si somos nosotros y decimos, ve, Luis y Ujú. Pablo tienen una excelente idea, van al banco, pues el riesgo nada más está en una idea, en una sola idea, y en algo que quizás nosotros no tenemos un tracking record de otras ideas, y Ujú. posiblemente ahí la tasa de retorno tiene que ser mayor para cubrir esa deuda, ¿cierto? Entonces, Sí, qué interesante. ahí entra otro concepto súper interesante, Luis, que seguramente vos lo conoces, y es el fondeo de esas fases iniciales de los emprendimientos, de los startups, y es las tres Fs, ¿no? Family, Food and Friends. Entonces, porque quizá en esos tres la tasa de retorno no es tan alta, porque le están apostando a una idea que tuviste la capacidad de hacer un buen pitch y fuiste donde tu amigo a decirle, tengo esta idea, ¿qué tal si te montas? Y haces parte y vamos a riesgo. Entonces, por eso Ujú. también hay unas fases, unos stages como en diferentes momentos en donde yo me tengo que aproximar a diferentes personas o diferentes compañías que me pueden fondear mi idea, ¿no? Ok, y ahora sí ya, la segunda pregunta era Dale. sobre sus finanzas personales. ¿Cómo, o más bien, cuáles diría usted que son los tres números más importantes que tiene que saber? Y si me quiere contar un poquito de cómo las estructura usted. Vale, perfecto, Luis. Bueno, debo decirte que aquí también estoy casado, y mi esposa es muy buena con el tema del Excel familiar. Ok. Ella es quizá la CFO de la familia, entonces ahí la pregunta podría ser un poquitico más para ella, pero en términos generales, yo creo que no se diferencia mucho de lo que perseguimos las compañías. Pues, ¿cuál es tu Ujú. ingreso? ¿Cierto? Creía que es la primera. Dos, ¿cuáles son tus gastos y tus costos, tanto fijos como variables? Y tres, ¿cuál es tu flujo efectivo? ¿Qué es lo que te queda después al final de todo esto? Entonces, mira, ahí me quedo con esas tres: ingreso, costo, gasto y flujo efectivo en tus finanzas personales. Pero quiero hacer énfasis en que hoy como tenemos un acceso a, a plataformas digitales, vamos a poner el caso de Amazon, y en donde constantemente estamos bombardeados de, hey, cómprate esto, hey, esto es súper interesante, mira esta marca, mira estos tenis, mira esta camiseta, mira, quizá también la forma de comprar y de que todo esté en one click hace que no seamos tan conscientes de ese flujo efectivo al final, Ujú. y que esto sea una de las generaciones en toda la historia que Ajá. esté con un alto índice de crédito Ok. y con poca capacidad de ahorro. Pues la invitación, si me lo permitís, sería y es a que seamos una generación que vaya dejando el gasto a un lado y vaya teniendo la capacidad de poner un poco Ujú. más en ahorro, en inversiones, porque todo eso es lo que nos va a permitir a nosotros tener un futuro un poquitico más tranquilo cuando ya no estemos como en nuestra época de generación de valor, ¿no? Sí. Pablo, pues muchas gracias por su tiempo. Para cerrar, algo que siempre hago con mis invitados es una, bueno, un par de cosas, ¿no? Una es que mi invitado anterior le hizo una pregunta a usted sin saber quién era y usted le va a tener que hacer una pregunta a mi próximo invitado que no sabemos quién es. Sin embargo, en este episodio
nada más usted va a ser quien haga la pregunta, porque mi invitado anterior que le hizo una pregunta, cuando yo lo entrevisté, que grabé el episodio, mi computadora se descompuso. Entonces todavía no he podido recuperar ese episodio, entonces voy a esperar a ver si lo puedo recuperar. Entonces, hágale una pregunta usted a mi próximo invitado, de lo que sea. Sí, sí, hay algo, y qué bueno, porque como está, como no sabemos quién es, pero a mí me encantaría saber, es un tema que me viene apasionando mucho y es el tema de alrededor de inteligencia artificial. Yo creo que es algo que en este momento estamos viviendo, que todos nos estamos acercando a la inteligencia artificial unos, desde una posición más de miedo, otros más de exploración y de emoción. Entonces, la pregunta concreta es, a 10 años, ¿qué nos va a traer estos temas de inteligencia artificial y de cómo esta nueva tecnología va a ser parte de nuestro día a día? ¿De cuál va a ser su visual alrededor de ese futuro con ese copilot llamado inteligencia artificial? Ok, perfecto, ya la anoté aquí. Y la otra cosa, ya le hice muchas preguntas yo, Pablo, así que tírame una o dos preguntas de lo que sea, pero si mi invitado anterior ya me las hizo, va a tener que elegir una pregunta nueva. Y puede ser de lo que sea. No, bueno, Luis, hay algo que a mí me encanta de las conversaciones que hemos tenido con vos y es tu capacidad de poder jugar. Sos mexicano, viviendo en Estados Unidos, trabajas en Estados Unidos, entonces, ¿qué consejos nos puedes dar a mí y a todos los que nos están viendo de cómo pensar un poquitico más con ese pensamiento global, un mindset sin fronteras? Entonces, es un poco alrededor, más que una pregunta en particular, es qué consejos nos das o qué recomendaciones para seguir viendo el mundo y no tan centrados en de dónde somos, un pensamiento más alrededor de lo global. Creo que la parte de cooperar y conectar con las demás personas, creo que es algo que a mí en lo personal me ha ayudado mucho. Y ayer precisamente estaba escuchando un podcast de Christian Arens, no sé si te suena, él es de Perú. Él habla mucho sobre temas financieros, ¿no? Y él es muy joven y él recientemente grabó con Rorro Chávez. Y Rorro, yo lo conozco desde 2019, lo conozco, o sea, nomás en redes sociales y que lo he escuchado, ¿verdad? Y ahí me tomó como 3 años y medio conectar con él. Y ahorita, pues ya estoy como que colaborando con él en diferentes proyectos. Y para mí es como que, bueno, o sea, qué padrísimo que pues ahora ya puedo cooperar con alguien que admiro tanto. Igual ahorita estoy haciendo mi internship en Super Luxury Group con Álvaro Núñez, una compañía de bienes raíces de lujo en Florida. Entonces me quedo, qué padre que tengo la oportunidad de aprender de personas que no vienen ni de donde yo vengo y que ellos han aprendido de un chorro de gente también que no viene de donde ellos vienen, ¿verdad? Y a lo que voy en el podcast ese de Cristian con Rorro, no recuerdo quién de los dos mencionó, pero el tema de cooperar y competir que pueden ir de la mano de una forma positiva. Y mencionaban algo de que, creo que Roro fue quien lo dijo, sí, dice, o sea, cuando yo hablo con mis amigos del tema del gimnasio, es de que, bueno, o sea, a ver quién está más fuerte, a ver quién levanta más en este peso, a ver quién logra más en, no sé, en lo que sea de cualquier ejercicio. Y creo que es algo muy positivo. Y yo lo he hecho con algunos de mis amigos también, de que, "Hey, a ver, ¿cuánto levantas en sentadilla? ¿Cuánto levantas en peso muerto?" Entonces creo que es la competencia sana, porque es como que, claro que tú quieres ser el mejor, ¿verdad? Porque quieres ser el número uno, pero a la vez estás cooperando, porque si tú sabes que puedes levantar más peso de cierta técnica, no vas a perder nada si se lo dices a tu amigo. Y es una forma en la que la cooperación y la competencia pueden ir de la mano de una forma sana. Entonces creo que tratando de entender más que el competir no necesariamente tiene que ser catalogado como algo negativo. Creo que es una forma en la que podemos llegar como que más lejos tratando de expandir nuestra mentalidad, nuestro pensamiento y obviamente siempre entendiendo que por más fregón que pueda ser, que por más inteligente que pueda ser, que por más que puedas dominar un tema, siempre va a haber alguien que va a saber más que tú y siempre va a haber alguien que va a saber menos. Entonces, al que sabe menos, enséñale y al que sabe más, pues pégatele y aprende de él. O sea, no lo veas como que te intimida, mejor velo como que, bueno, o sea, tengo mucho que aprender de esta persona. Y yo así lo veo, por ejemplo, con Álvaro, con Rorro, con algunos de mis maestros o compañeros de la escuela. Es de que, bueno, o sea, si tengo la oportunidad de tener su número de teléfono, si tengo la oportunidad de platicar con ellos en persona o platicar con ellos en Zoom, en algún podcast, o sea, no es como que me tengo que intimidar por el conocimiento que ellos tienen o por la experiencia que ellos tienen, al contrario, es como que tengo que tratar de tener una mentalidad de, bueno, ¿qué les puedo aprender? ¿Verdad? Así es como lo veo yo. Muy bien.
Gracias, Luis. Yo creo que muy buenos Sí. comentarios y recomendaciones. Bueno, Pablo, pues le agradezco muchísimo por su tiempo. La verdad disfruté mucho la plática. Hay que echarnos una segunda parte más adelante. Por supuesto, Luis. Gracias a vos. Bueno, a la gente que se quedó escuchando, les mandamos un fuerte abrazo. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Pablo, ¿tiene alguna red social a la que quisiera que mandáramos a la gente que lo siga a usted o a Pozuelo? Sí, las redes sociales oficiales de Pozuelo, que las pueden encontrar en Instagram. Tenemos también en TikTok la marca que les di hace un momento de Chiqui. Y la mía particularmente, pues la más activa es LinkedIn y me pueden encontrar como Pablo José Vanegas. Perfecto. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.